Capítulo 3. Evangelio de Juan. Nicodemo y Jesús. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. En wikicristiano.org nos dice que el nombre de Nicodemo, en griego, se escribe Nikokmos, que significa victorioso, conquistador sobre el pueblo. Y en hebreo se escribe Nakdemo. Por ser él un fariseo, quería decir que él creía en los ángeles, en los espíritus, que Dios podía hablarle a una persona y que las personas resucitarían al final de los tiempos en la venida del Señor. Hechos 23, 6 al 9. Además, por ser un príncipe, quería decir que él pertenecía al Sanedrín, un cuerpo religioso compuesto por 71 personas: el sumo sacerdote, los saduceos y los fariseos, y algunos dicen que también lo componían los celotes. Hechos 23, 6 y 9 nos menciona que está compuesto de fariseos y saduceos. En el tiempo de Moisés se le conocía como el cuerpo de ancianos. Números 11 del 16 al 17. Pero luego se les llamó Sanedrín. Algunos comentaristas mencionan que debían ser hombres casados sus miembros, honrando así el matrimonio. Es curioso notar que Pablo menciona que al final de los tiempos prohibirían casarse. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. En 1 de Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. El matrimonio es algo importante que Dios ha establecido y muy digno. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Es curioso que Nicodemo haya ido donde Jesús de noche. ¿Era porque se avergonzaba de que los demás miembros del Sanedrín lo vieran hablando con Jesús? ¿O sería que tenía miedo de que se enteraran de que él creía en Jesús y temía por su vida o por ser expulsado del Sanedrín? ¿O porque esta era la mejor hora de poder hablar con el maestro tranquilamente, ya que por el día estaba rodeado de personas y Nicodemo tenía muchas preguntas que deseaba que Jesús el maestro le contestara? Parece que Nicodemo venía de parte de otros miembros del Sanedrín o personas que creían en Jesús, porque él habla en plural y le dice a Jesús: sabemos que has venido. Así que más de una persona reconocía que Jesús había venido como maestro o rabí, que Dios lo había mandado a enseñarles y que merecía este honor por las señales que él hacía, las que testificaban que Dios estaba con él y lo apoyaba. Qué bueno es tener amigos que confían en ti para que los ayudes a aclarar sus dudas, como eran las personas a quien Nicodemo representaba. Y qué bueno es poder ir donde Dios para aclarar nuestras dudas, sabiendo que Él tiene las respuestas de nuestras interrogantes. Nicodemo y las personas que él representaba reconocían que Jesús tenía una autoridad dada por Dios y por eso acudieron a Él. Juan capítulo 3 versículo 3. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Conociendo Jesús la verdadera necesidad espiritual que él tenía, le dice inmediatamente que tenía que nacer nuevamente para ver el reino de Dios. Aunque para algunos puede parecer que Nicodemo estaba adulando a Jesús y lo que quería era ver cuán sabio podía ser Jesús, me parece mejor pensar que Nicodemo, los que él representaba, estaban sinceramente deseosos de saber la verdad sobre Jesús. Entonces, el maestro le habla claro. Esto no es cuestión de entender las escrituras o de saber la receta de algo, sino que si quieres verdaderamente un cambio en tu vida, debes nacer nuevamente. O sea, ser renovado internamente por el poder del Espíritu Santo. Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió que para volver a ser renovado o tener una segunda oportunidad de volver a hacer las cosas correctamente, debía volver a nacer literalmente. Los niños nacen sin malicia, y eso era lo que él quería experimentar, el alejarse del pecado. Pero creyó que debía nacer nuevamente. Aquí vemos que la doctrina de la reencarnación no es cierta, y Jesús no cree en ella. Si no, le hubiese dicho, exacto, morirás aquí porque no has logrado ser lo suficientemente bueno como para ir al cielo, y yo te daré otra oportunidad para que vuelvas a reencarnar en otro cuerpo y hagas las cosas mejor. No, esto no es lo que él le dijo. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Él le dice que el nacimiento o el cambio de vida interno que él deseaba se obtiene al aceptar el mensaje de Juan el Bautista, que les pedía que se bautizaran en agua, confesando sus pecados y aceptando que venía el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que era Jesús mismo, y provocaría un nuevo nacimiento espiritual por medio del Espíritu Santo que haría vivir espiritualmente a la persona, ya que cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. El pecado entró en sus vidas, vieron que estaban desnudos y se avergonzaron y taparon sus cuerpos con hojas de higuera. Así que cuando no aceptamos que estamos en pecado, no podemos ver las cosas espirituales ni entrar a la presencia de Dios al cielo, porque estamos desnudos en pecado, en desobediencia de la ley de Dios. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si vuelves a nacer humanamente hablando, serás otro hombre más, lleno de pecado. Pero si naces del Espíritu de Dios, entonces serás espiritual, como Dios, y ahora sí puedes ver y entrar en el reino de Dios. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. No te asombres o pienses que esto no se puede hacer, porque tú mismo entiendes que no puedes volver a empezar de nuevo por ti mismo, a nacer humanamente, porque sabes que eso es imposible y estás en lo correcto. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento viene de cualquier lugar, oyes su sonido, pero no sabes de dónde se origina, ni a dónde llegará finalmente,
pero lo sientes. Así, cuando me aceptes como el Mesías, la persona que puede perdonar tus pecados y darte una nueva vida santa y agradable delante de Dios, nacerás nuevamente del Espíritu. Juan 3:9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba centrado en su esfuerzo propio y en sus propias obras buenas, porque le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? La Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice Pablo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si naces de nuevo del Espíritu, Jesús te dará la libertad, porque Él y el Espíritu son Dios. Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Nicodemo solo conocía las Escrituras, pero no las vivía. Era un religioso, no estaba libre, salvo, no había nacido de nuevo, aunque toda su vida fue un sacerdote, un rabí, maestro de la ley. Si desconocía que tenía que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios, es porque definitivamente no conocía a Jesús ni a Dios como su Salvador. Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús le dice que Él es Dios, porque habla en plural. Lo que sabemos hablamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son los que te hablan sobre que debes nacer de nuevo. Tú hablas lo que sabes. O sea, no puedes comprender que debes nacer espiritualmente, porque nunca has experimentado el nuevo nacimiento, y por eso te maravillas de que te dije debes nacer de nuevo. Pero las personas no querían en ese momento histórico reconocer a Jesús como el Mesías, como Dios mismo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, ya Juan en el capítulo 1 y versículo 12 lo había dicho: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no estaban dispuestos a recibir a Jesús en sus corazones como Salvador, no serían sus hijos. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Tú viniste aquí para saber mis enseñanzas. Sabes que he venido de Dios como maestro. Ahora debes recibirme como el Hijo de Dios, o de lo contrario, te quedas en tu incredulidad. Te he explicado con ejemplos de la tierra cómo es que puedo hacerte una nueva criatura, y no me crees. Imagínate, si te explico cosas celestiales, te asombrarás más y no me creerás. Juan 3:13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ningún hombre ha subido al cielo para aprender estas cosas que te he dicho. Yo soy el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que me hice hombre, que nací de María, pero estuve en el cielo, el Verbo que es Dios mismo. Yo te enseño que debes creer que yo soy el que te hablo y te enseña el verdadero camino. Juan 3:14. Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la colocara en un mástil y la levantara en un lugar alto, para que si un hebreo era mordido, mirara a la serpiente y por ese gesto de fe sería salvado. Así que el Hijo del Hombre, Jesús, debía morir y ser levantado en la cruz del Calvario, para que las personas al mirarlo, al creer que Él muere en sustitución por ellos, el veneno del pecado no los mate y tengan vida. Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa quién seas, ni cuán pequeño o grande sea tu pecado. Si crees que eres un pecador, mordido por la serpiente, y presto a morir por el veneno del pecado que corre por tus venas, no te perderás, no morirás, no te extraviarás del camino de la salvación, sino que tendrás vida eterna. Vivirás para siempre en gozo y alegría con Dios en la eternidad. Sé que eso es lo que quieres, ser transformada, transformado. Y eso es lo que Jesús vino a darte. Él pagó un alto precio, la muerte, para que tú y yo seamos salvos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga mucho.